necesitamos contar las grandes obras de Dios. Pero, si has ido alguna vez a algún museo, habéis ido a algún museo de cualquier tipo, lo que sea, los museos son monográficos de cosas que cuentan o historias que se cuentan acerca de un hecho, una situación concreta o acerca de un personaje. Y es tanta la atracción que tiene el personaje o la acción que trae a la gente para que la gente pueda mirar lo que allí se cuenta. Y cuenta esa gran historia. Entonces, tiene que ser con respecto a algún hecho puntual o tiene que ser también con respecto a algo que trascendió en la historia de la humanidad. Hay muchos museos que tienen ese fin. Hay infinidad de museos de un montón de cosas. Pero en definitiva podemos decir que un museo cuenta las grandes obras de un personaje o de una historia. Entonces, hay museos sobre escritores. Por ejemplo, hay museos, de Benito Pérez Galdós, un paisano mío. Hay museos en Madrid, hay museos en Gran Canaria, donde nació, en Madrid, donde murió y donde desarrolló toda su obra. Y es un museo acerca de sus obras escritas como escritor, pero también hay un montón de cosas acerca de él, de cómo vivió, de lo que hizo y demás. Pero también hay museos de actores, de políticos, de filántropos, y también hay de motivos específicos. Por ejemplo, hay uno a mí que me encanta, que es el Museo de Arte Naval, Museo Naval en sí, es decir, de todo lo que tiene que ver con lo militar y lo naval. Pero también hay de cosas puntuales o de hechos puntuales. Y también están los museos de colecciones o museos como yo digo, permitidme la expresión, para frikis. Es decir, hay museos para todo, porque hay museos de gente que colecciona chapas de botellas de Coca-Cola de todos los tiempos. Y no te creas que tienen 10 ni 12, tienen 10.000. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay gente que colecciona y con ello quiere contar una historia. Con ello quiere contar algo que quiere transmitir, algo que quiere que perdure en el tiempo y algo que realmente para esa persona o para ese grupo de personas tiene una importancia transmitir. Y la gente que tiene interés en ello, pues se acerca, conoce y ve. Pero en realidad, y nosotros sabemos que si hay una gran historia que contar, esa es la historia de Jesucristo. Es la historia de su vida, es la historia de sus hechos, es la historia de su enseñanza. Y todo eso debe ser contado. Son sus grandes hechos, sus grandes obras. Sin embargo, no deben exponerse en museos, aunque hay algún que otro museo de la Biblia, que por cierto existe, no sé si lo sabía, o hay museos específicos acerca de algunas cosas que sucedieron en la Biblia. También están los museos de arqueología, que hablan de cosas, de hechos que confirman los escritos en la Biblia. Pero en realidad, hablar y contar acerca de Jesucristo no se debe exponer en un museo. Y en algunas ocasiones hemos convertido las iglesias evangélicas de paredes para adentro en un museo donde se cuenta acerca de Jesús, es decir, se cuenta allí pero no se cuenta en ningún sitio más. En realidad, cada uno de nosotros, los hombres y mujeres que hemos sido transformados por Dios, debemos ser los que llevemos esa gran historia a la vida de la gente sin esperar que la gente venga a buscarlo. Y en realidad, aunque no lo creas, hay mucha gente que tiene la necesidad de que le digamos cuáles son los grandes hechos que Jesús hizo por nosotros. Entonces, vamos a leer un pasaje que nos ayudará a entender esto un poco mejor. Vamos a Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39. Venga, Lucas capítulo 8. Buscamos en nuestra Biblia para poder leerlo juntos. Lucas capítulo 8, Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39. ¿Lo tienes? Dice el texto: navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está frente a Galilea, y al bajarse de la tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, el cual tenía demonios. Desde hacía mucho tiempo no había llevado ropa, ni vivía en una casa, sino entre los sepulcros. Pero cuando vio a Jesús, exclamó, se postró delante de él y dijo a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque Jesús había mandado al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues se había apoderado de él desde hacía mucho tiempo. Para guardarlo,
lo ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las ataduras era impelido por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que los mandara al abismo. Y allí había un hato de muchos cerdos que pacían la montaña, y le rogaron que le dejara entrar en aquellos, y él les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, al ver lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había pasado. Fueron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado aquel endemoniado. Y entonces toda la multitud de la región de los Gadarenos le rogó que se apartara de ellos porque tenían mucho temor. Jesús subió a la barca y regresó. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejara estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Señor, habla a nuestros corazones, Padre. Que sea tu Espíritu el que hoy, Señor, nos diga qué es lo que quieres comunicarnos y qué es lo que quieres que hagamos, Señor. ¿En qué quieres, Señor, que nosotros seamos hoy exhortados? ¿En qué quieres que nosotros seamos hoy, Señor, animados? Padre, dispón tu corazón para nosotros y que nosotros también, Señor, podamos estar dispuestos a decirte: Señor, háblanos, que estamos dispuestos a actuar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Fíjate que es interesante este pasaje porque Jesús estaba en una región que estaba metida en una región donde habían judíos, pero en una región dentro de Judea en la que había muchos griegos. Y él fue allí, muchos gentiles, gente que no conocía del Señor, y él fue allí para predicar el Evangelio. Entró en esa región llamada Gadara. Y una de las cosas que jamás entenderemos de este pasaje, o por lo menos a menos que nos demos cuenta, es que a pesar de lo que nosotros pensemos o digamos, los demonios eran algo real para aquella gente en aquella región y para el mismo hombre que estaba endemoniado también. Y muchas veces tratamos de minimizar lo que la Biblia dice en cuanto a los endemoniados, aquellos que estaban poseídos, diciendo es que tenía una demencia violenta. Da igual cómo lo disfraces, la Biblia dice lo que dice y tú lo puedes creer o no, pero es así. Y Jesús tuvo misericordia por este hombre, por un hombre que era un peligro para la gente le tenía miedo. ¿Y por qué? Pues porque él vivía entre las tumbas, dando voces, dando gritos, y aparte vivía en un lugar que era un cementerio, un sepulcro, entre sepulcros, por lo tanto él vivía en aquel lugar porque nadie le quería ayudar. Pero Jesús le dio valor a la persona. Le dio valor a la persona porque trató de acercarse a él y trató de cuidarlo y de restaurarlo de aquella situación. De hecho, la gente le tenía temor también porque era capaz de romper los grilletes que se le ataban a sus manos o a sus pies y se libraba de ellos. Jesús le da valor a la persona. Sus vecinos le tenían tanto miedo que no se atrevían a hacer nada por él, pero Jesús le recibió con toda tranquilidad y calma. Aquel venía todo alborotado en busca de Jesús, lo había identificado, sabía que era el Salvador. Y cuando Jesús le preguntó cómo se llamaba, el hombre contestó: me llamo Legión. Y para que sepas un poco, la legión, o con lo cual él se identificaba, la legión romana era un regimiento de 6.000 soldados. O sea que lo que había en aquel hombre y lo que él sentía dentro de sí era una verdadera opresión. Entonces, si eran muchos y si eran ese número, era entendible que este hombre estuviera de la manera en la que estaba. Entonces, cuando Jesús lo liberta, a petición del propio demonio le dice, o el propio hombre dice: allí hay un hato de cerdos, ¿por qué no me envías allí? ¿Por qué no nos envías allí antes de enviarnos al abismo? Y Jesús los envió a los cerdos. Y muchos todavía dicen que no comprenden cómo Jesús puede hacer hacer eso a aquellos animales inocentes. Jesús estaba aplicando su poder para curar a una persona con serias dificultades. Alguien que estaba en una situación complicada.
¿Podemos comparar entonces el valor de una manada de cerdos con el alma de una persona? ¿Hasta qué punto? Entonces, cuando fue libertado aquel hombre y cuando fue restaurado, aquellos que presenciaron eso, los mismos pastores que estaban cuidando aquel hato de cerdos, marcharon a la ciudad para contar lo que había pasado. Y cuando la gente llegó al lugar donde Jesús estaba con este hombre, ya este hombre estaba en su juicio cabal. Lo encontraron sentado, ya no estaba mal. No lo encontraron gritando, lo encontraron vestido. Y lo encontraron en su juicio cabal, o dicho de otra forma, lo encontraron en pleno uso de sus facultades. Sabía lo que estaba haciendo. No tenía ningún problema, no tenía ningún conflicto. Y la gente se quedó asombrado por lo que había pasado. Pero no solamente por la sanidad de aquel hombre o la liberación de aquel hombre, sino también por lo que había sucedido con el hato de cerdos. El loco salvaje y desnudo estaba sano y sensato. Y su transformación no fue solamente exterior, sino que su transformación empezó en lo más profundo de su ser. Empezó en su interior. Así que allí estaban los que lo rechazaron y fue lo más impensable. En vez de alegrarse por el hombre, aquella gente no se alegró. No se alegró por el cambio de aquel hombre ni por la visita de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no estaban interesados en los prodigios, en los hechos grandes de Jesús, o en los cambios que Él podía producir en la vida de la gente, o incluso en el entorno de su sociedad o de lo que ellos vivían. Aquella gente estaba interesada en otras cosas. De hecho, invitaron a Jesús a que se marchara, y decir que le invitaron a que se marchara es decirlo de manera suave. Porque en realidad le obligaron, le expulsaron de aquella región. A aquella gente les fastidiaba que les alterara su rutina de vida. Todo para ellos estaba en paz. Su paz, hasta que llegó Jesús y entonces lo expulsaron, lo rechazaron. Ellos estaban en su comodidad, que en realidad era una incomodidad. Aquel hombre recupera la vida y ellos habían perdido los cerdos. No querían saber nada de Jesús. Y entonces podemos entender que aquella gente no quería que les complicara la vida. Estaban contentos con lo que tenían, aunque lo que tuvieran fuera miseria. Y en realidad hay mucha gente que se conforma a sus propias miserias porque dicen, bueno, esto es lo que tengo y más vale malo conocido que bueno por conocer. No, es algo así dice el refrán. No sé si es malo por conocer o bueno por conocer. El caso es que ellos estaban allí en aquella miseria y eran lo que se querían quedar. Y es lo incomprensible. Porque lo único que querían aquellas personas es que Jesús los dejara en paz. No alteres mi tranquilidad dentro de la intranquilidad. Déjame estar, que yo quiero estar como estoy y no quiero más movimiento. Aquella gente renunció a cosas mejores que le ofrecía Jesús por el fin de no perder la comodidad aparente en la que ellos decían que vivían. Ellos preferían que las cosas siguieran como estaban antes de que hubieran cambio. Y hay personas, iglesia, que rechazan a Jesús porque les altera la vida. Ellos apreciaban más a sus cerdos que el alma de aquel hombre. Y el dar más valor a las cosas que a las personas es uno de los mayores peligros que tenemos en nuestras vidas. Y entre nosotros, eso es lo que nos hace ser o existir o vivir egoístamente nuestra comodidad a costa del sacrificio y de la esclavitud de otros. Vemos que otros sufren, vemos que otros están en dificultad y solemos hacer la vista gorda ante eso. Y no hay absolutamente nada en el mundo tan importante como una persona. Y Dios está interesado en cada persona, está interesado en ti y está interesado en mí. Y por otro lado, tenemos al que fue sanado. A los gadarenos por un lado y al que fue sanado por otro. Era normal que él quisiera irse con Jesús. Era normal que él se sintiera amado y cambiado y por lo tanto quisiera irse con alguien que realmente le amó, porque sus vecinos nunca le amaron. Sus vecinos lo tenían allí como incluso algo digno de ser mirado, y cuando venía alguna visita a la ciudad decía, mira, te voy a enseñar dónde está el endemoniado de esta ciudad. Sin embargo, Jesús le amó y era normal que aquella persona dijera, quiero irme con alguien que me ofrece cariño, que me ofrece, que me tiende la mano. Y Jesús le propuso otra cosa. Le impidió irse con él y le dijo, vuélvete a tu pueblo y a los tuyos y diles lo que el Señor ha hecho por ti. Y eso fue lo que hizo.
testificó de Jesús y del milagro de la liberación. Aquel hombre debía ser un testigo del Evangelio, un testigo de Cristo. Él debía ser una demostración viva, andante y visible de lo que Cristo puede llegar a hacer en una persona. Él debía dar a conocer a Jesús para que otros también pudieran ser liberados o sanados de cualquiera que fuera su situación. Y el testimonio cristiano, iglesia, empieza siempre allí donde nosotros estamos. Empieza en casa. Porque sería mucho más fácil hablarle a las personas que no conocemos, a los desconocidos que están a nuestro alrededor. No nos conocen ni le podemos contar mil milongas. Pero qué difícil es hablarle a la gente que está a nuestro alrededor. Qué difícil es contarle a la gente que está a nuestro alrededor lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sería mucho más fácil hablar a los desconocidos, pero debemos testificar en el lugar donde nosotros hemos sido puestos. Y si somos los únicos cristianos en la tienda, en la oficina, en la escuela, en la fábrica, o entre el círculo de amigos, o donde vivimos, allí hay que ser testigo. Es todo un desafío que Dios nos diga a cada uno de nosotros también en este día: ve a decirles a los que te encuentras todos los días lo que yo he hecho por ti. Ve y cuéntaselo a los que están al lado tuyo. Dicho de otra manera, contemos sus grandes obras. Contemos lo que Dios ha hecho. ¿Y cómo lo haremos? Pues lo haremos creyendo al Señor en primer lugar. Porque ante la duda de si hay gente poseída o no, la realidad es que Dios sigue liberando vidas. Y sigue cambiando personas. No importa el grado o el estado de una vida, Dios es capaz de liberar, restaurar y transformar hasta la peor de las situaciones. Cambia a lo peor de lo peor para hacerlo una nueva criatura. Y Él es capaz de hacer cosas nuevas y de producir nuevo nacimiento en esas vidas. Que esas vidas crean al Señor y que vivan para Él. Ante la preocupación de perder lo que poseemos y las cosas que amamos, tenemos que darle valor a ganar a Cristo. Porque eso es mucho más importante, Cristo en nuestras vidas, que todas las posesiones de este mundo. Y por cierto, tenemos que tener cuidado de no ser poseídos por las posesiones que tenemos. Porque eso es también otra manera de culto o de religión o de esclavitud o de adoración. Quien puede renunciar a las riquezas de este mundo podrá disfrutar de las riquezas que hay en Cristo. La transformación que Dios ha hecho, iglesia, en nuestras vidas debe ser evidente. Tiene que haber un antes y un después. Debemos anunciar el Evangelio, que es lo que Cristo ha venido a hacer y lo que ha hecho en nosotros. Debemos anunciar lo que Él hace allí donde nos ha puesto. Tú estás en un lugar y yo en otro, pero todos tenemos que dar a conocer. Hay que estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Hay que estar en el lugar donde Dios nos ha puesto para ser testigos. Y aunque el lugar donde vives parezca poco deseable, aunque el lugar donde vives o las personas que te rodean parezca que no quieren nada de Dios, aunque la situación alrededor de ti esté cargada de problemas o de situaciones que no deseas enfrentar, si estás en medio de esa situación es para poder mostrar a Cristo. Cada día de este año vamos a tener que sentir ese mensaje de Lucas 8:39 diciéndonos: ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Y puede que Sabadell, donde nosotros vivimos, sea un lugar con esas características de tristeza, de no querer saber de Dios, de no querer saber quién es Dios. Pero esta tierra está esperando un mensaje diferente y real. Las vidas de la gente que está a nuestro alrededor están esperando un mensaje diferente y real, y están esperando que seas tú o yo los que traigamos ese mensaje. Y eso solo lo puede hacer Jesucristo. Los cambios en la vida de la gente que están a nuestro alrededor, en las situaciones que vemos a nuestro alrededor, solo lo puede hacer Jesucristo. Mira, desde antes de llegar a esta ciudad, a Sabadell, me he preguntado por qué el Señor me traía aquí. Y una vez aquí me lo sigo preguntando. ¿Qué el Señor quiere de nosotros aquí? Voy descubriendo propósitos día tras día, pero supongo que todavía el Señor tiene mucho para hacerme conocer aquí. Y sabes, yo no sé tú si llevas mucho tiempo viviendo en Sabadell o no, algunos lleváis muchos años viviendo aquí,
Y yo no sé si has oído las grandes cosas que Dios ha hecho en esta ciudad. ¿Has oído de las grandes cosas que ha hecho Dios en esta ciudad? Nunca las has oído. Mira, yo te voy a intentar contar algunas. Por ejemplo, ¿sabíais que Sabadell fue la ciudad de España donde más cristianos había por persona? Es decir, Sabadell fue la ciudad de España, ya no lo es. Sabadell fue la ciudad de España donde más cristianos había y donde más personas se convertían. ¿Te lo puedes creer? Esto ha pasado en la ciudad donde vivimos, ¿eh? Aquí se han producido avivamientos y ha habido un mover de Dios que ha transformado vidas en muchas personas y en muchas formas. En Sabadell han habido iglesias repletas, cristianos fieles y perseverantes. En esta ciudad han sucedido cosas que las quisiéramos volver a ver, te lo aseguro. Las quisiéramos volver a ver. Hace unos días atrás, ya unos meses, leí, me dio por entrar porque me salió un enlace en internet y me dio por entrar en la página web de la primera iglesia bautista de Sabadell. Tienen testimonio en esta ciudad por 150 años. Me encantó leerlo y escuchar el testimonio perseverante de hombres y mujeres que han testificado de Cristo y que han vivido a Cristo. Déjenme decirles algo, nosotros no somos los primeros cristianos que estamos en Sabadell. Hay gente que nos ha precedido en esto, y no por 150 años, sino mucho antes. ¿Sabíais que entre nosotros hay gente que es de cuarta y de quinta generación de familias de cristianos? ¿Sabíais esto? Por lo tanto, nosotros no somos los que estamos descubriendo la pólvora. Cuidado. Hay un testimonio atrás que tenemos que recordar. Pero es apasionante leer cómo aquellos hombres y mujeres, a pesar de la adversidad y en tiempos de dificultad, seguían anunciando el Evangelio, les cerraban los templos, les quemaban los templos, los perseguían, les quitaban sus Biblias, pero seguían anunciando y predicando el Evangelio de Cristo, contando las grandes obras de Dios, porque habían guardado en su mente y en su corazón todas las cosas que en las Escrituras habían aprendido y las podían contar. Y además vivían aquel Evangelio en sus vidas. Déjame decirte más cosas, y en esto tengo que decir que Dios ha hecho grandes cosas entre las iglesias bautistas en la ciudad. Pero si nos quedáramos aquí, pues estaríamos haciendo una visión un poco sesgada del asunto. Porque mira, ha habido un gran mover de Dios en Sabadell entre el pueblo gitano. Hay mucho pueblo de Dios entre la etnia gitana en Sabadell. Y no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco iglesias. Hay más de las que nosotros pensamos en Sabadell. Hay mucho pueblo de Dios entre los gitanos. De ahí que también podamos decir que vemos nuestros hermanos en la fe, los gitanos, predicando el Evangelio entre su pueblo y también a otros. Hay testimonio de eso en la ciudad. Pero también tengo que decirte que en la ciudad tenemos una de las primeras radios cristianas que emitió a nivel local y a nivel nacional, emitió ondas hertzianas predicando el Evangelio. Predicaban el Evangelio. Una de las primeras radios en España fue aquí en Sabadell. Seguramente que hay muchas cosas de estas que no conocías, tal vez otros que sí. Te puedo contar que hace unos años atrás, antes de nosotros llegar, había en el Hotel Verdi una iglesia que se reunía, que eran más de 800 personas. ¿Cuántos sabían esto? No lo sabían. Esto pasó antes de yo llegar a Sabadell. Las Asambleas de Dios y los pentecostales han abierto iglesias y mantenido el testimonio en la ciudad por muchos años. Y mira, voy a dejarlo aquí porque si sigo, no paro. Lo cierto es que Dios ha hecho grandes cosas en esta ciudad por mucho tiempo. Y te podrá gustar más o menos unos grupos u otros, podrás estar de acuerdo con lo que hacen o con lo que dicen o con lo que piensan, un poco más o un poco menos. Pero no puedes negar que Dios puede obrar donde quiere, como quiere, cuando quiere y en las personas que quiere. Este es Dios. Y con ello nos evita a nosotros el que podamos llegar a pensar que la obra de Dios depende solamente de nosotros. Dios obra donde quiere. Él hace lo que quiere. Es Dios. Entonces, yo estoy seguro de que Dios quiere transformar en esta ciudad. Que Dios quiere transformar a la gente que vive en esta ciudad. Lo quiere hacer aquí y lo quiere hacer en todo lugar donde el pueblo de Dios está.
Y esto podría ser una palabra fácil y convertirme aquí en un profeta. Mira, no es ese el estilo mío, ya lo sabes. Y tampoco tengo esa intención. No tengo tampoco esa intención. Simplemente digo que Dios ha hecho aquí, Dios nos ha dado aquí la posibilidad de ver su victoria. Y no quiero ver esa victoria como una victoria espiritual aquí, ahora ponerme yo aquí como si yo fuera el mejor de todos y nosotros fuéramos lo mejor de todos. Y además también como que nosotros pudiéramos hacerlo en nuestras fuerzas o que fueran nuestros deseos. Pero no voy a negar que es mi deseo en mi corazón, no lo voy a negar. Y esto que te digo está sostenido en la creencia de que Dios sigue siendo Dios, de que la palabra de Dios es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, de que es un testimonio vivo y eficaz y también en nuestro tiempo, que Dios quiere hacer esas cosas aquí. Y la Biblia sigue teniendo el peso y la autoridad para que nosotros podamos creer que en toda la Escritura están las promesas que Dios quiere que nosotros también vivamos hoy. Las promesas de Dios son para hoy, y son para ti, para mí, y son para nuestra iglesia. Son para hoy. Por lo tanto, más allá de misticismos, tengo la convicción de que allí donde hay una iglesia que se arrepiente, una iglesia que se humilla, una iglesia que busca el rostro de Dios, allí el Señor envía su fuego purificador. Allí donde la iglesia se manifiesta como una buscadora de Dios, Dios trae llenura del Espíritu Santo para la transformación del lugar donde el Señor ha puesto esa iglesia. Lo creo firmemente. La iglesia que adora a Dios adora a Dios por el perdón que Él ofrece, es también la iglesia que anuncia la salvación de Cristo. Y esta es la razón por la que este año estaremos contando sus grandes obras. Por el Dios tan poderoso que tenemos y por lo que ha hecho en nosotros. Porque al igual que el endemoniado gadareno, cada uno de nosotros tiene una historia de la cual puede contar lo que Dios ha hecho en su vida. Todos tenemos nuestra historia. Iglesia, somos seguidores de uno que dejó la gloria del cielo por la estrechez de la tierra y que dejó el gozo de Dios por el dolor de la cruz. Y eso es lo que tenemos que anunciar. El primer y grande hecho que debemos contar es precisamente eso, la cruz de Cristo. Ese es el primer hecho que tenemos que contar como grande. Es allí donde Jesús cargó el pecado de toda la humanidad, dando importancia a cada vida y a cada situación. Él es el motivo por el cual nosotros anunciamos. Y el otro gran hecho que hemos de contar es que Él ha cambiado nuestras vidas. Y esto es lo que ha hecho por nosotros, darnos esperanza. Algunos de vosotros me habéis contado cómo habéis valientemente contado a vuestra familia, a vuestros amigos en este tiempo, a vuestras personas cercanas, lo que Jesús ha hecho en vuestra vida. ¿Y qué es lo que tengo que contar? Algunos dicen, es que me da temor de predicar porque no sé qué es lo que tengo que responder. No, mira, ¿sabes qué? Si la gente que te conoce sabía que tú antes eras un borracho y ahora no lo eres, ya no tienes que decir más nada. Y si dices que el que lo ha hecho es Cristo, ya lo estás diciendo todo. Cuenta lo que eras antes, cuenta cómo conociste a Jesús y cuenta cómo eres ahora. Y si entre el antes y el después hay una seria diferencia, tienes mucho que decir a la gente que está a tu alrededor. No hay que contar más, solamente hay que contar eso, lo que Él ha hecho en nuestras vidas y cómo lo ha hecho. Así que debemos valientemente decirlo, contarlo, y solo hay que contar lo que éramos y lo que somos. Somos la iglesia de Cristo, hemos sido salvados para salvar, transformados para transformar, perdonados para anunciar perdón. Y ya sabemos que no será fácil, pero el Señor está con nosotros para lograrlo. No nos envía y nos deja solos, nos envía pero va con nosotros. Y hemos sido salvados y enviados para anunciar al mundo que hay perdón de pecados en Cristo y que hay reconciliación con Dios. Si anhelamos ver algo diferente en nuestro entorno personal, en nuestra sociedad, en nuestro contexto, entonces debemos contar los hechos de Dios. ¿Quieres ver algo diferente en la sociedad en la que vives? ¿Te preocupa la situación moral? ¿Te preocupa la situación política? ¿Te preocupa la situación que viven las familias? ¿Te preocupa la situación que tiene tu vecino? ¿Te preocupa el engaño, la murmuración? ¿Te preocupan todas esas cosas? Cuéntale al otro que Cristo es el Señor.
No participes en las conversaciones de negarlo todo o de decir o criticarlo todo. Cuenta que hay solución, que Cristo es la respuesta a cada vida, en cada momento, en cada situación. Así que cuéntalo. No se trata de contar lo que hacemos como iglesia. No cuentes lo que hacemos como iglesia. Ni lo bueno que somos, porque entonces estás mintiendo. No somos buenos. Cuenta simplemente lo que Dios ha hecho en ti. Y eso sí es cierto y verdad. No cuentes lo que la iglesia es, ni lo que hace, ni cómo lo hace, ni hables de este, ni hables del otro, porque todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con dificultad, pero lo hacemos para el Señor, y Él se glorifica en ello, y eso es lo mejor. Porque si fuera de otra manera, hermanos, ¿dónde estaríamos? Pues no lo sabemos. Pongamos toda la atención en Jesucristo, el que murió en la cruz, y contemos de Él. Toda la Escritura está llena de testimonios de alguien que contó acerca de lo que Dios hizo por él. ¿Y nosotros qué haremos? Cuéntalo. Cuéntalo. Y tiene que haber una persona que diga, yo quiero buscar del Señor. Y tiene que haber una persona que diga, yo quiero vivir en santidad. Y tiene que haber una persona que quiera alejarse del pecado. Y tiene que haber alguien que quiera decir que mi vida pueda dar fruto. Tiene que haber una persona que, aunque vaya todavía con manchas del pecado, que quiera ir sacudiéndose de esas manchas del pecado y dejándola atrás para buscar más del Señor. Y saben, puede que la gente aún cuando te conoce diga, pero es que tú hiciste y tú eres y tú haces y tú esto y tú lo otro. ¿Saben qué? Da igual todo lo que quieran decir. Lo que nosotros sabemos es que Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús y eso no hay nadie que nos lo pueda quitar. Absolutamente nadie. Entonces, iglesia, mi llamamiento hoy, el llamamiento del Señor hoy es que cada uno de nosotros pueda buscar a Dios y que cada uno de nosotros pueda contar a alguien que Jesucristo es el Señor. Dale la oportunidad a alguien a tu alrededor de que tenga la posibilidad de conocer a Cristo. Dile a alguien que está cerca de ti que Cristo ha cambiado y transformado tu vida y que si lo ha hecho contigo, también lo puede hacer con él o con ella. ¿Por qué no oramos? Señor, ya sabemos que va a ser difícil, pero solo para nosotros, porque para ti todo es posible, Señor. Danos valor, Padre, para contar lo que tú has hecho en aquella cruz, para perdonar nuestros pecados. Danos valor, Señor, para decir que en ti hay esperanza, que en ti hay verdadera paz, que en ti hay verdadero cambio, Señor. Danos la oportunidad de decirle a los que están a nuestro alrededor que si te buscan, te encontrarán, porque tú te dejas hallar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.